Gracias, señor presidente. Señora ministra, también la primera interpelación que Convergencia i Unió plantea en este casi ya inicio del periodo de sesiones es en aquello que va a constituir nuestra otra gran prioridad política en este periodo de sesiones, como es la situación del empleo, el masivo desempleo que continúa padeciendo nuestra sociedad. Y además le formulamos esta interpelación horas antes de que se haga pública la EPA del cuarto trimestre de 2013 y en el mismo día que Asempleo, la patronal que agrupa las empresas de trabajo temporal, nos advierte de un ligero repunte quizás de esa tasa, ¿no? Asempleo hoy habla de que el último trimestre del año pasado habrá terminado con una tasa de desempleo EPA del 26-23. Y empiezo por ahí, señora ministra, porque en el debate de esta misma semana en la comisión, sus portavoces, usted misma, cuando valorábamos la política del Gobierno en materia de empleo, nos reprochaba a los grupos de la oposición que no fuésemos capaces de valorar en positivo cuál es la situación que a enero de 2014 tenemos en materia de empleo, vista la situación que podíamos tener hace cerca de un año. Y es evidente que Convergencia i Unió, y creo que todos los diputados de esta Cámara, de cualquier fuerza política, para cada puesto de trabajo nuevo que se cree, para cada empleo que se pueda mantener, para cada empresa que sea capaz de continuar tirando hacia adelante, nos alegramos de ello. Y, por tanto, no puede haber reproche a los grupos de la oposición cuando lo que estamos evidenciando es aquello que es muy evidente, que el principal problema que hoy tiene planteada esta sociedad es el masivo desempleo y que, además, cuando uno se acerca a las cifras más concretas y analiza el paro de larga duración y analiza la cualificación de esos parados de larga duración, o se acerca a la problemática de los desempleados mayores de 50 años, o se acerca a la problemática de los desempleados jóvenes o de aquellos jóvenes que ni trabajan, ni estudian, ni están haciendo ningún tipo de actividad formativa, o cuando uno es consciente en Cataluña que durante 2014 el 68% de las personas que están recibiendo algún tipo de prestación por desempleo van a ver cómo se agota esa prestación por desempleo y que si durante este 2014 ese 68% de personas que hoy están protegidas por el sistema público no encuentran empleo, no van a tener ningún tipo de ingreso. Ante estas cifras, señora ministra, le decíamos en la comisión, y si lo reiteramos hoy esta tarde, que la autocomplacencia no es válida. Y que, además, las instituciones que continúan siguiendo la situación económica en España nos advierten que nuestra recuperación aún no ha llegado, que quizás la recesión efectivamente ha finalizado, pero que todo ello es demasiado frágil, demasiado débil, que continuamos dependiendo de decisiones que se toman en el resto de Europa y que, en cualquier caso, la prioridad debe ser el empleo. Y ahí el empleo, no la perspectiva de pensar que durante muchos años vamos a tener que convivir con tasas de desempleo que superen el 20%. Ese no es un planteamiento ni socialmente, ni económicamente, ni políticamente aceptable. La cuestión que la ministra de Empleo debe responder es ¿cuál es la política posible que nos permita a la mayor celeridad posible dar la vuelta a esta situación? No pensar que en los próximos 5, 10, 15 años debemos de convivir con unas cifras de desempleo absolutamente insoportables. Es en este contexto que le planteamos esta interpelación. Y además, en la que también debemos de nuevo, y nos vamos a hacer pesados en ello, señora ministra, porque desde el inicio de la legislatura, desde que le acompañamos en la polémica reforma laboral que se aprobó en el principio de su mandato, nosotros no podemos compartir el brutal recorte que las políticas activas de empleo han padecido y que continúan padeciendo.
más del 50% de los recursos que recibían los gobiernos autonómicos y singularmente el Gobierno de la Generalitat para recolocación, acompañamiento, reciclaje profesional de las personas desempleadas. Y este no es un tema menor, también nos lo dice la OCDE, el Fondo Monetario, la Comisión Europea. Más del 60% de los desempleados de larga duración tiene formación inferior a la educación secundaria obligatoria. Y que, por tanto, cualquier política que tienda a mejorar la empleabilidad de estas personas es imprescindible. Porque, señora ministra, y nos lo advierten, uno de los riesgos que tiene la composición de nuestro mercado de trabajo, de los riesgos que tiene la población que ha perdido el empleo durante esta crisis, junto con los altísimos niveles de fracaso escolar que ha tenido y tiene aún nuestro sistema educativo, es la paradoja de encontrarnos en un momento de recuperación de la economía, de creación de empleo, sin que las empresas puedan encontrar aquellos trabajadores cualificados que van a ser necesarios en los próximos años en nuestra economía y que al mismo tiempo mantengamos tasas de empleo altas, insoportables. Imagínense qué absurdo. Personas desempleadas con formaciones inadecuadas y empresas exigiendo trabajadores con determinadas cualificaciones que no encuentran en nuestro mercado de trabajo. Hoy eso ya empieza a suceder. Sucede seguramente con poca intensidad. A que la recuperación económica empiece a llegar y ojalá empiece a llegar pronto, ahí vamos a tener un grave problema. Y eso tiene que ver con las políticas activas de empleo que ustedes han recortado. Y además, señora ministra, en esa reforma laboral, con enmiendas de Convergència i Unió, que primero introducimos cuando gobernó el PSOE como concepto, cuando acordamos con el ministro Corbacho en 2010, si no recuerdo mal, la reforma, y luego con ustedes lo volvimos a reforzar, en nuestra legislación el derecho a la formación del trabajador tiene más fuerza. Se configura casi como un derecho subjetivo. Pues ese derecho a la formación, ¿cómo se puede cumplimentar si estamos recortando los recursos que dedicamos a la formación? Nos parece fundamental volver a los niveles de inversión en políticas de empleo a los que teníamos antes de que ustedes llegasen al Gobierno. Y en esa misma dirección nos preocupa extremadamente la implementación de la garantía juvenil para luchar contra el desempleo de los jóvenes. Esta mañana el señor Sánchez Llibre se lo ha planteado al presidente del Gobierno. De manera sorprendente, el señor Rajoy ha dicho que compartía lo que decía el señor Sánchez Llibre en sus consideraciones, pero no ha dado respuesta a las dos cuestiones que le planteaba el señor Sánchez Llibre, ¿no? Petición de celeridad en la puesta en marcha de esta política, y se lo decía también en la comparecencia esta misma semana en la Comisión. Cuando uno lee el plan de garantía juvenil que España ha aprobado, tiene la sensación que en la práctica este plan no va a empezar a implementarse hasta finales de año. Y si además le añadimos que en el modelo que la Unión Europea ha configurado, el Estado y las comunidades autónomas deben de avanzar los recursos para poner en marcha este plan, nos podemos encontrar que fruto de los problemas financieros de las comunidades autónomas, desde el punto de vista de su tesorería, de su liquididad, no puedan avanzar esos recursos para que ese plan se pueda poner en marcha. Y ahí, señora ministra, insisto, y no es una demanda que tan solo se plantee desde Cataluña, sino que es compartida por buena parte de los gobiernos autonómicos, si queremos que la principal movilización de recursos para luchar contra el empleo juvenil se ponga en marcha este mismo año, se necesita que el Estado avance esos recursos para que las comunidades autónomas puedan poner en marcha sus propias políticas. Le exigíamos, cuando discutíamos la reforma laboral, y tanto el señor Durán, el señor Sánchez Llibre, la señora Riera, el señor Masías, nuestros portavoces, en cada uno de los debates económicos que hemos tenido en esta legislatura, reclamábamos que junto con las medidas que mejorasen la regulación del mercado de trabajo, debíamos de ser capaces también de articular medidas concretas que fuesen capaces de estimular la creación de empleo a corto plazo. Y le hablábamos de un plan de choque para el empleo, de un plan de choque de lucha contra el desempleo. Y
Y ahí hemos tenido muy poco éxito. Las medidas que se han aprobado precisamente para estimular en aquellos sectores que pueden ser cruciales en la generación de empleo a corto plazo han sido escasísimas. Han puesto en marcha algunas, a petición nuestra y a petición del sector. Por ejemplo, en el sector del turismo, bonificando al 50% aquellos empleos fijos discontinuos que alarguen por delante y por detrás la temporada turística. Ahí hay una línea que hay que profundizar, de sectores específicos que pueden ser intensivos en la creación de ocupación, que pueden ir vinculados a demandas de los ciudadanos, de las familias, de las personas, o que pueden acompañar al propio ciclo económico, ¿no? En el sector de los servicios a las personas, amplísimo, en el que en el resto de Europa se han puesto en marcha políticas potentes para dar respuestas a necesidades que tienen las familias en la atención de hijos pequeños, en la atención de personas mayores, en el acompañamiento, en la limpieza del hogar, donde aún en el caso español el peso de la economía sumergida es enorme porque los costes fiscales de la contratación de estos servicios en la economía formal son poco competitivos y empujan a las familias a contratar en la economía sumergida. Ahí hay un enorme terreno a avanzar en materia de creación de empleo, de emergencia de empleo que hoy está sumergido. Es imprescindible que el Gobierno active medidas en forma de plan de choque para generar empleo. Y, señora ministra, hemos discrepado y esta tarde vamos a volver a discutir de ello en la convalidación del Real Decreto 16/2013 y esta misma mañana en el debate sobre el Consejo Europeo lo hemos vuelto a volver a poner de manifiesto. No tiene sentido. Va en contra de todas las recomendaciones de todos los organismos internacionales. Va en contra de toda la evidencia empírica en el resto de Europa. Incrementar los costes de la contratación por vía del incremento de las cotizaciones sociales no solo crea empleo, sino que pone en riesgo el empleo existente y pone en riesgo las empresas que son intensivas en la creación de empleo o que contratan a personas con niveles bajos de calificación. Es una evidencia desde tiempos de Jacques Delors y aquellos países de nuestro entorno que mejor han avanzado en esa dirección, pues han optado por políticas contrarias o incrementar las cotizaciones sociales de los autónomos que contratan 10 o más trabajadores. Son medidas que quizás en un contexto económico y social diferente tendrían sentido, pero en un momento que hay que apuntalar la recesión no tienen ningún sentido. Van en contra de aquello que debemos hacer. Yo espero que el debate de esta tarde en esta materia nos permita que usted asuma el compromiso de tramitar como proyecto de ley ese Real Decreto que nos permita reabrir la discusión política e intentar alcanzar con los interlocutores sociales y con los grupos de la oposición algún acuerdo. Continuaremos discutiendo de ello, señora ministra, pero necesitamos un cambio de orientación en su política de empleo que sitúe en el corto plazo esta cuestión como prioridad.